actitud hoy? No estoy hablando, ¿cierto?, de la alegría o del gozo que podamos sentir por cosas ajenas a la iglesia, que puedan estar ocurriendo, ¿cierto? Estamos todos muy contentos. No veo que el hermano Damián haya venido, no sé por qué. Un saludo para él. Pero, ¿cómo está la actitud hoy día? La actitud ante el Señor, la actitud ante la palabra. Quisiera ocupar una analogía, un ejemplo, una ilustración. ¿Cómo está el corazón ante la palabra del Señor? ¿Puede estar como una piedra o estará como una esponja? ¿Se acuerdan del día de consagración? ¿Como una piedra o como una esponja? Una piedra, usted la sumerge en el agua, la deja dentro de un frasco lleno de agua, un recipiente, la moja, le tira como una manguera, la tira al mar, ¿cierto? Y después toma esa piedra, la saca, la parte y adentro está totalmente seca. No recibió nada. ¿Estará así nuestro corazón? ¿O estará como una esponja? ¿Cierto? Que lo ponemos en el agua y absorbe, se llena. Y después usted toma la esponja y la traslada y en otro lugar usted la pega un poquitito y entrega. ¿Cierto? Así debe estar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor en este día. No como una piedra, sino que como una esponja. Que el Señor nos bendiga. El libro de Hechos es maravilloso, es increíble, es una joya espiritual, es el libro, ¿cierto?, que hace el nexo entre los evangelios y las epístolas. Está muy bien puesto donde los hermanos que hicieron el canon, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, lo ubicaron o localizaron. Como ya se ha dicho, ¿cierto?, sobre quién es el autor. Usted sabe quién es el autor, ¿cierto? ¿Quién? Yo creo que el autor es Dios y que el escritor fue Lucas. Bueno, son precisiones. El autor es nuestro Dios trino, como toda la escritura, pero se sirvió de un hombre para escribirlo. Y este hombre fue Lucas, como nos enseñaba nuestro pastor la semana pasada. Un médico, un historiador porque él se esforzó por poner en orden el relato de las cosas, como nos decía nuestro pastor la semana pasada, que entre nosotros han sido ciertísimas, verdaderas. Él se esforzó por poner en orden ese relato, investigó, buscó documentos, preguntó a los hermanos y él escribió un primer tratado al excelentísimo Teófilo. Será un griego, un romano, no lo sabemos. El nombre Teófilo significa el que ama a Dios. Teófilo, el que ama a Dios. Lucas y Hechos estaban dirigidas a Teófilo. Y en esta mañana están dirigidas a usted. En la medida que ame a Dios. En la medida que también seamos unos Teófilos. No es muy bonito el nombre, pero lo que significa sí es bonito. ¿Ya? En la medida que amemos a Dios, esta escritura también va a ser para nosotros. Amén. Mire, este libro, ¿cierto?, tiene algunas características muy maravillosas. Por ejemplo, se inicia en Jerusalén, ¿cierto? Se inicia en Jerusalén, el Señor le da la promesa a los discípulos y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que Él, ¿cierto?, les dé poder, que espere la promesa del Espíritu Santo, que Él los bautizará no solamente con agua, sino que con Espíritu Santo y fuego. El libro empieza en Jerusalén y termina en Roma. Empieza en la capital de los judíos y termina en la capital de los gentiles. Tiene otra característica. Este maravilloso libro empieza con una tremenda predicación de Pedro y termina con Pablo. Empieza con Pedro, el apóstol a los judíos, y termina con Pablo, el apóstol a los gentiles. Tiene otra característica. Empieza la predicación con 120 y termina con una iglesia universal. Y durante todo el relato del libro, los dos hilos conductores
del relato del libro de Hechos son: uno, el crecimiento de la iglesia, el establecimiento, el poder, el aposento alto, los 120, la predicación a los 5.000, la predicación a los 3.000, se añadían muchos más cada día, el crecimiento de la iglesia. Y el segundo hilo conductor que explica el crecimiento de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, porque si el Señor así lo permite, ¿cierto?, vamos a tratar en esta mañana de hablar del Espíritu Santo, y es un tema pero profundo. Recién hablaba con nuestro hermano Américo, la Escritura es como, ¿cierto?, un pozo sin fondo. Se cuenta la ilustración, la historia de un navegante inglés que él hizo una expedición hacia el Polo Norte en la época de verano. Usted sabe que está el océano glacial ártico, un océano que en el invierno se congela y que en el verano se descongela. Y él quería saber la profundidad de ese océano. Entonces no tenían los mismos instrumentos que se tiene hoy. Entonces amarraron una tremenda barra de metal a una cuerda y empezaba, ¿cierto?, a tiraba la barra de metal y contaba cuántos eran los metros que se le daba la cuerda. Primer día, ¿cierto?, tantos metros. Segundo día, más profundo que eso. Tercer día, más profundo que eso. Cuarto día, más profundo que eso. Más profundo que eso. Así todos los días anotaban su meta, más profundo que eso. Así es la Escritura. Más profundo de que lo que nosotros podamos entender, lo que nosotros podamos comprender, lo que nosotros podamos estudiar, ¿cierto?, lo que nosotros podamos, ¿cierto?, analizar, investigar, escudriñar, leer, hablar, conversar, siempre es más profundo de lo que nosotros podamos entender. Amén. Uno podría, ¿cierto?, estudiar la Escritura toda la vida, 60, 50, 70 años, y por ahí dicen que no recorreríamos ni siquiera una pequeña fracción de una pequeña playa de un tremendo continente que es la Escritura. Así de vasto es lo que el Señor, ¿cierto? Porque desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo han pasado miles de años y se sigue escudriñando, se sigue sacando, ¿cierto?, de este pozo se sigue sacando, sigue fluyendo, y cada día, ¿cierto?, el Señor nos va sorprendiendo y nos va enseñando cosas nuevas. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál es el texto clave del libro? Según muchos que lo han estudiado, el texto clave es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había mandado a los discípulos que permaneciesen en Jerusalén por unos cuantos días y serían bautizados, ¿cierto?, en el Espíritu Santo. Dice que esperaran no muchos días, tuvieron que esperar aproximadamente 50 días, desde la Pascua hasta el Pentecostés. Pentecostés, que significa la fiesta de los 50 días que pasan después de la Pascua, la fiesta de las cosechas, la fiesta, ¿cierto?, de los primeros frutos, la fiesta, ¿cierto?, de cuando la tierra empieza ya, ¿cierto?, a entregar lo que se sembró de la primera semilla, empieza a salir la cosecha, los primeros frutos. Pasaron 7 semanas y un día. 7 por 7, 49, y al otro día vino, al séptimo domingo, vino el Espíritu Santo. Amén. Ellos tuvieron que esperar bastante. 7 por 7, 49, al día 50 vino el Espíritu Santo. Que también, ¿cierto?, nos enseña, recuerde usted el jubileo. El jubileo. Los judíos tenían que guardar uno de cada 7 días. Amén. Ellos tenían que hacer reposar la tierra uno de cada 7 años. Y que al 7 por 7, 49, al año 50 venía el jubileo. O sea, la tierra descansaba 2 veces, porque tenía que descansar el año 49 y tenía que descansar el año 50.
los presos quedaban en libertad, los esclavos recuperaban su libertad, eran perdonadas las deudas, etc. No hay evidencia bíblica de que el pueblo israelita hubiese guardado el jubileo. El jubileo es Cristo, ¿cierto? Llega la libertad, llega el reposo, llegan los frutos, llega el perdón de las deudas, la libertad a los esclavos, ¿cierto? Como usted, como yo, amén, ¿cierto? Se configura a partir de esta fiesta de Pentecostés maravillosa. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron. Ellos se habían reunido, ¿por qué? Porque ellos estaban esperando la promesa. O sea, no podemos decir que hayan sido hermanos sin fe, sino que ellos estaban reunidos esperando lo que el Señor les había dicho. Por lo tanto, estaban creyendo. Amén. Le preguntaron diciendo, Señor, palabra clave, Señor, Señor. En hebreo la palabra es Adonai y en griego es Kyrios, que significa dueño, amo. Ellos se referían al Señor, le decían Kyrios despotas en griego, que significa Señor soberano. Es como mi amo, ¿cierto? Y déspotas, ahora es como una palabra mala. Oh, que tengo un jefe muy déspota. Pero déspota significa des, sin, y potas es potestas, sin poder sobre él. No hay nadie que lo mande. Al Señor no tiene una autoridad sobre él. Dios no tiene ninguna autoridad sobre él, ¿cierto? Por lo tanto, Él es soberano, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Como nos hablaba la palabra el jueves, si nosotros, ¿cierto?, somos siervos del Señor, el siervo vive como su Señor le dice. Dice lo que el Señor le dice. Se viste como el Señor quiere. Vive donde el Señor le manda. Come lo que el Señor le establece. Por lo tanto, el que ellos le digan, estén esperando, o sea, están en fe, y que reconozcan su señorío, eso quiere decir que eran hermanos verdaderos. Este es el fundamento de la iglesia, ¿cierto? Hermanos verdaderos, los primeros apóstoles, esperando la promesa del Señor. Estaban en fe y estaban esperando a su Señor. Esto es muy bonito porque siempre se dice que nosotros como cristianos tenemos que aceptar no solamente o reconocer a Cristo como Salvador, sino que tenemos que reconocer a Cristo como Señor. Nos gusta decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos gusta la parte de la salvación, que Él nos salve, ¿cierto? Nos da la vida eterna, nos promete, ¿cierto?, salvación, una eternidad en los cielos, una salvación también en el tiempo presente, que podemos orar, que podemos pedir, que podemos clamar y el Señor nos ayuda, pero también tenemos que reconocer su señorío, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, que Él salvó nuestra vida. Por lo tanto, ahora nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Amén. Pero no como una declaración que se haga, ¿cierto?, de labios hacia afuera o intelectualmente, sino que de corazón, de toda nuestra voluntad, de toda nuestra alma, de toda nuestra fuerza. Que digamos, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Que el Señor nos bendiga. La pregunta, ¿cuál es? Que el Señor me dé su gracia, porque estábamos ahí en la clase y nuestro hermano Juanito Castro decía, yo no entiendo esto, pero ahora me va a quedar claro. O sea, que le tiran más presión a uno, el hermano Juanito. ¿No? Esa es la idea, dice. Que el Señor nos bendiga. Ojalá podamos explicar esto. Dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta es buena, es con fe. Porque si ellos le están preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Primero, ellos están reconociendo que Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Amén. Que el Señor tiene el poder para hacerlo. Por favor, como esto es una escuela, ¿cierto? Esto es una escuela, y el Señor está enseñando, uno se presta en sus manos,
Ayer me acosté como a las 2:27, fue la última vez que vi la hora y me fui a acostar. Y hoy día en la mañana también pude leer un poquitito. Porque de verdad la Biblia se va abriendo, ¿cierto? Y uno va descubriendo, y si pudiese tener más tiempo, saldrían muchas más cosas, muchas más bendiciones. Y fíjese usted que, como es una escuela, y el Señor está enseñando, y nosotros estamos acá como estudiantes, y usted, entiendo yo, que trajo su libro de texto, ¿no? No sé si trajo algún cuadernito también, es bueno de repente, y algún lapicito. Y que haya participación. Me gustaría que por favor alguien leyese en Isaías, capítulo 1, verso 24 al 26, sobre la restauración del reino. Recuerden ustedes que hay una profecía, ¿cierto? O varias profecías en relación a que el cetro no será sacado de Judá, de que el reino de David será reino para siempre, pero en ese tiempo el reino de David estaba caído, estaba derruido. En ese tiempo estaban los romanos. Por lo tanto, la pregunta es: Señor, ¿tú restablecerás el reino de David en este tiempo? La pregunta es buena, porque ellos le están diciendo: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado. ¿Restaurarás el reino de David en este tiempo? ¿El reino milenario de David lo restablecerá en este tiempo? Entonces, por favor, si alguien encontró Isaías 1, 24 y 20, del 24 y 26, hermana Mirza, por favor. En el nombre del Señor. Amén. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad de tierra. Amén. ¿Ven? Que está profetizado también que el Señor volverá y restaurará y limpiará y restablecerá a los jueces, y ahí, ¿cierto?, se hablará de Israel, de Jerusalén, como la ciudad de justicia, la ciudad fiel. Dios mismo, el Señor mismo, ¿cierto?, dice que reinará sobre Israel. Amén. Usted lo ha leído, ¿no?, en el Apocalipsis. Él regirá con vara de hierro en las naciones. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, esa es la pregunta. La respuesta, si la pregunta fue buena, la respuesta es mejor. A lo mejor no es lo que ellos esperaban, porque sinceramente a lo mejor ellos esperaban que el Señor les dijese: miren, voy a restaurar Israel ahora van a venir, ¿cierto?, 1000 legiones, y va a haber una batalla y van a destruir a los romanos, y yo, ¿cierto?, voy a empezar a reinar y Israel va a ser restablecido. A lo mejor eso estaban esperando ellos, un fin al yugo romano. Amén. Pero la promesa del Señor y la palabra del Señor es más profundo que eso. Es más profundo. La salvación es más grande, ¿cierto? No era solamente restablecer el reino para los judíos y sacar al imperio romano, sino, ¿qué es lo que les dice? Escucha la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ahora que estás volviendo, ahora, ¿cierto?, que resucitaste, ahora que nos estás mostrando? La respuesta es: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Cierto? No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por favor, si alguien puede leer un poquito extenso el texto, en Mateo 24, del 36 al 42. Mateo 24, del 36 al 42. Mi hermano Jorge, por favor. 24 al 36. Del 36 al 42. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así
será también la venida del Hijo del Hombre. Que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa bendita palabra. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo? El día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo. Ni aún el Hijo en ese momento lo sabía. ¿Cierto? No lo sabe. Ahí hay una discusión, ¿cierto? Vamos a hacer un paréntesis. Hay algunos que son antitrinitarios o unitarios. Nuestra iglesia, usted sabe que somos trinitarios, ¿no? Que creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno. Amén. Entonces ellos dicen, y bueno, y si los tres son uno, ¿cómo el Hijo no sabe lo que piensa el Padre? Eso es lo que dicen los unitarios. Perdón, los unitarios. Testigos de Jehová, judíos, etc. Quizás en ese momento el Hijo no lo sabía. Pero, ¿cierto? Estando en la gloria, yo pienso, y lo que he visto en la Escritura, es que el Hijo ya lo sabe. El Hijo ya lo sabe. El Padre ya se lo reveló y está solamente esperando la orden. ¿Cierto? Pero, en ese momento, como estaba en la tierra y el Padre estaba en el cielo, él aún, ¿cierto?, no se lo había declarado. Que el Señor nos bendiga. Mire, no está en nosotros saber los tiempos o las sazones. El Señor no les dijo, voy a venir tal fecha voy a restaurar Israel. ¿De qué le hubiese servido a la iglesia? Porque mire, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, punto y coma, pero recibiréis poder. No les voy a dar la respuesta de cuándo voy a venir a restaurar mi reino, pero recibiréis poder. ¿Qué prefiere usted? Que el Señor a la iglesia le diga, voy a venir, no sé, el 5 de julio del 2015. Señor, ten misericordia. ¿Cierto? Voy a venir el 5 de julio del 2015 a las 6:30 de la tarde. La iglesia llena. ¿Cierto? Todo aquí abarrotado. Hermanos colgados en los tubos fluorescentes, ¿cierto? Pero sin poder. Si la iglesia hubiese sabido cuando el Señor vuelve, pero sin poder. Los primeros hermanos hubiesen dicho, pero falta mucho. 2015, estamos en el 33 y medio. Hago lo que quiero y después antes de morirme, me confieso mis pecados y listo. Dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones. No les voy a dar la respuesta de cuándo voy a volver, pero recibiréis poder. ¿De qué le sirve a una iglesia saber cuándo el Señor va a volver si no tiene poder? ¿Qué prefiere usted? El poder de Dios, ¿cierto? Pero recibiréis poder, ¿cierto? Si alguien puede leer en Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. ¿Algún hermano voluntario? ¿O ya leyó un voluntario? Las Dorcas un punto, los voluntarios un punto, algún hermano joven. Primera de Tesalonicenses 5, el 1 y el 2. Aquí la señorita. No, si los voluntarios ya en un punto. Es competitivo el hermano. Estamos competitivos aparte ya, ¿no? Sí, la señorita. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Es todo el conocimiento que necesitamos. Es todo el conocimiento que necesitamos. Que el día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Por lo tanto, es la única previsión que usted debe tener, que puede ser en cualquier momento. Es inminente, puede ser ahora. Puede haber sido ayer a la hora del partido. Señor, ten misericordia. En cualquier momento, ¿cierto? Pero hay ciertos detalles que usted puede decir, la venida del Señor es inminente. Está a las puertas. Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? ¿Cuándo reedificarás el templo? ¿Y cuáles son las señales antes del fin? Maravillosa pregunta que le hacen los discípulos. Yo digo maravillosa pregunta porque nos sirve a nosotros la respuesta.
¿cierto? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que antes del fin vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. A muchos se engañarán. Habrá guerras y rumores de guerra. Habrá enfermedades, ¿cierto? Pestes. Habrá terremotos por todos los lugares. Pero aún no será el fin, ¿cierto? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Se enfriará el amor de la familia. Se levantará el padre contra la madre, el hijo, ¿cierto? Contra, etcétera. Será predicado el evangelio del reino por todo el mundo. Os perseguirán y entonces vendrá el fin. Ahora, pregunta, ¿todo eso está cumplido? Amén. Está cumplido. El hermano dice más o menos, ¿por qué? ¿Por qué hermano dice que más o menos? Porque nosotros estamos viendo Israel y todo lo que está ocurriendo en Israel, nosotros nos da un indicio de la venida del Señor. Y faltan acontecimientos que se cumplen. Faltan algunos acontecimientos, ojo, pero hay un arrebatamiento. Hay un arrebatamiento que es invisible. Y de eso está hablando también el Señor. Ese es inminente. Porque después del arrebatamiento se levantará el anticristo. Y empezará, ¿cierto?, a reinar por 3 años y medio y mantendrá la paz, multiplicará, ¿cierto?, el alimento, ¿cierto?, te traerá la paz. Y a los 3 años y medio se sentará en el trono, en el templo, y después de eso pasarán 3 años y medio y usted va a saber que va a venir el Señor visible y destruirá al anticristo. Pero del arrebatamiento no hay posibilidad de que usted diga, va a ser mañana, pasado mañana, no se sabe. Pero los que se queden aquí, Señor, tenga misericordia, y cuando vean, ¿cierto?, que se para uno, no sé de dónde, ¿cierto?, diciendo, ¿saben qué? Que se acaben las religiones, que se acabe el catolicismo, que se acabe el budismo, que se acabe, ¿cierto?, el cristianismo, los musulmanes, que se acabe todo, porque esa profecía que estaban esperando a un Cristo se cumplen en mi persona, va a decir eso. Y va a decir, yo soy Dios, adórenme a mí. 3 años y medio después que pase eso, se abrirán los cielos y vendrá el Señor visible con su iglesia, que ya fue arrebatada, ¿cierto? Ya fue arrebatada con su iglesia. Mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, aquí en la tierra se va a estar produciendo el juicio de la gran ramera. La esposa en el cielo, la ramera en la tierra. La iglesia verdadera disfrutando un banquete. La iglesia falsa sufriendo, siendo quemada, siendo destruida. Los papas arrancando por aquí y por allá, ¿cierto? Como ellos mismos lo han soñado y hay profecías sobre eso. Destruido el Vaticano, destruida Roma, ¿cierto? Y vendrá, ¿cierto?, con sus santas decenas de millares, ¿cierto? Y vendrá y destruirá al anticristo con el espíritu de su boca. Se amontonarán los ejércitos y querrán destruir a Israel. Entonces Israel va a decir, este no es el Cristo. Se revelarán las escrituras, al que traspasamos, al que crucificamos, ¿cierto? Y vendrá espíritu de oración sobre ellos y clamarán. Se abrirán los cielos y vendrá el Señor este mismo, ¿cierto? Dice, este mismo Jesús, este mismo, o sea, en carne, con la misma imagen, con la misma figura, con la misma edad, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. En las nubes, ¿cierto?, vendrá y destruirá al anticristo con el espíritu de su boca, ¿cierto? Pero las señales para el arrebatamiento están todas cumplidas. No esperemos, ¿cierto?, que se reedifique el templo. Antes de eso, ¿cierto?, ya está todo cumplido. Que el Señor nos bendiga. Se restauró Israel, obviamente, todo en el reloj de Dios a lo mejor queda un par de segundos, un segundo, medio segundo, no lo sabemos. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Dice, sin embargo, aunque no podamos saber con certeza cuándo el Señor volverá para llevarnos y restaurar la tierra, sí se nos ha dado una maravillosa promesa. ¿Cuál es la promesa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablemos un poquito del poder del Espíritu Santo. La palabra poder es dunamis, de ahí viene la palabra dinámica, movimiento, ¿cierto?
Todo necesita un poder para moverse. Un automóvil, ¿cierto? Un barco, un avión, hasta una bicicleta necesita, ¿cierto? El motor humano, combustible infinito, como dicen para las bicicletas, y no se gasta un peso, que el Señor nos bendiga. Necesita un poder, una dinámica, un dínamo, un movimiento, un motor para ser testigos. ¿Testigos de qué? ¿Cierto? Ellos fueron testigos de la predicación del Evangelio. Fueron testigos, ¿cierto?, de los milagros del Señor, de las señales del Señor, de su muerte fueron testigos. Fueron testigos, ¿cierto?, de su resurrección, de las apariciones. Pero sin poder, ese testimonio no se podía llevar adelante. Para poder dar testimonio necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nadie puede dar testimonio de Jesús si el Espíritu Santo no está con él. Por lo tanto, lo más importante, lo más grande, lo más poderoso que tiene la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. El Espíritu Santo no es un mero poder de una expresión figurada de la energía de Dios, como creen los judíos, como creen los testigos de Jehová, etc. Sino que, mire, vamos a meternos un poquito, ¿cierto?, en la doctrina del Espíritu Santo. Y me gustaría que los jóvenes, las señoritas, los niñitos que estén, los más grandes, ¿cierto?, estas cosas, ¿cierto?, no sé si tomar apuntes, pero que quede muy claro. Que quede muy claro. Primero, el Espíritu Santo no es una energía o un poder, ¿cierto?, una cosa media extraña. El Espíritu Santo es una persona. ¿Amén? No lo veo muy convencido. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Amén? Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. ¿Amén? Tiene una personalidad distintiva. En Mateo 3, 16 y 17 es una aparición de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Se escucha la voz del Padre. Viene el Espíritu Santo como paloma y está el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Y en Mateo 28, 19 dice que los nuevos discípulos deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos no judíos, gentiles. Y los judíos tenían, ¿cierto?, que ser bautizados en el nombre de Jesús, porque ellos no creían en Jesús, no aceptaban a Jesús como Dios. Y nosotros sabemos que Jesús es Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Siempre, segunda característica del Espíritu Santo, siempre en griego, ¿cierto?, en español, se expresa con un pronombre masculino. Siempre se le expresa al Espíritu Santo con un pronombre masculino. Si alguien por favor puede leer Juan 16, 13, 14. Mi clase de los jóvenes, vamos a ver, chiquillos, saquen la cara. Juan 16, 13, 14. Siempre se expresa con un pronombre masculino. Juan 16, 13 y 14. En el nombre del Señor. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Es un ejemplo, ¿cierto?, para que nos quede claro que siempre el Espíritu Santo va acompañado de un pronombre masculino. El Espíritu Santo, Él os hablará, Él os testificará, Él. Que el Señor nos bendiga. Mire, acá voy a dar solamente algunas citas, pero el Espíritu Santo piensa. Amén. El Espíritu Santo conoce. El Espíritu Santo tiene voluntad. Al Espíritu Santo, ¿cierto?, se le puede mentir. No es que se le deba mentir, pero eventualmente alguien puede intentar mentirle al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu Santo alguien le puede resistir, entristecer o contristar, ¿cierto? Ahí está Hechos 5.3, Hechos 7.51, Efesios 4.30, Hebreos 10.29, etc. Que el Señor nos bendiga. Por otra parte, el Espíritu Santo enseña, testifica,
convence de pecado, conduce, entiende, habla, anuncia. Que el Señor nos bendiga. Y algo que, ¿cierto?, es súper importante. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Pasaje. Entonces, pero hermano, ¿cómo? No es que usted no lo crea, sino que si alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo yo le puedo demostrar a alguien por la Escritura de que el Espíritu Santo es Dios mismo? Vámonos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Que el Señor nos bendiga. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Que el Señor nos bendiga. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Ven? ¿A quién le mintieron? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Le mintió al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, sigamos la lectura, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, ¿y a quién le había mentido? ¿No era al Espíritu Santo? ¿Y por qué después Pedro le dice que le mintió a Dios? Porque los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles sabían que el Espíritu Santo es Dios. Sabían que el Hijo es Dios. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y en ese fundamento nosotros tenemos que mantenernos. En el fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Ellos fueron testigos, ¿cierto?, de la fe, de la doctrina que le enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron depositarios de la revelación directa de Jesucristo. El Espíritu Santo los inspiró a ellos para escribir la Escritura y cerrar definitivamente lo que se llama el canon bíblico, los 27 últimos libros, ¿cierto? Los apóstoles, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Bueno, Cristo. Pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Qué fue lo que ellos establecieron? ¿Cuántos eran los apóstoles? Primero, ¿cierto?, son 12 discípulos que se transforman en 12 apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar como un representante personal de la persona que lo envió, una especie de embajador, es un enviado. Amén. Los primeros apóstoles fueron 12, pero después Judas se suicida, ¿cierto? Y se echan suertes y sale Matías. Matías reemplaza a Judas. ¿Y qué características debía tener este apóstol? Dice el mismo Pedro: alguno que haya sido testigo de la resurrección. Hoy día aparecen muchos falsos apóstoles. No, yo soy un apóstol. Algunos dicen: yo soy un querubín, un serafín, un profeta, ¿cierto? Algunos aparecen diciendo: yo soy un apóstol. Bueno, ¿y vio la resurrección de Jesucristo? ¿Fue enviado por Jesucristo? ¿Fue escogido por el Espíritu Santo? No sabemos. ¿Fue su obra es respaldada por obras como la de los apóstoles? Pablo dice, ¿cierto? Porque si usted lee la Escritura, Bernabé también es considerado apóstol. Después, ¿cierto?, si quieren enviar por ahí en un pasillo me pide el dato. Bernabé es considerado apóstol, y Pablo dice: y al último, como un abortivo a mí, él también vio a Cristo resucitado. Y con Pablo se cierran los apóstoles. No hay más apóstoles. No puede llegar un día: hermano oficial, me da una oportunidad para hablar con su pastor porque soy un apóstol. Mándelo a freír mono. Dios los bendiga. No hay más apóstoles. Ya establecieron el fundamento y se acabaron los apóstoles. Que el Señor nos bendiga. Entonces, Hechos 5:3 al 5, usted puede decir con seguridad, con certeza, con fe, que el Espíritu Santo también es Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo?
Yo no puedo, ¿cierto?, enfatizar tanto la importancia del Espíritu Santo. O sea, me faltaría argumento, me faltaría vida, me faltaría tiempo, de todo, para enfatizar la importancia del Espíritu Santo. Solamente le puedo decir, primero, el Espíritu Santo obró en la creación, lo cual no es poco, ¿cierto? En Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2, está de inmediato la Trinidad. En el principio, ¿quién es el principio? El primero y el último, el alfa y el omega. ¿Quién es? Cristo. ¿Cierto? En el espíritu, pero en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cierto? Y el Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, de Dios, se movía sobre las aguas. Capítulo 1, verso 1, verso 2, de inmediato, la palabra de Dios nos revela la Trinidad. Nuestros hermanos judíos no lo creyeron, no lo entendieron así, no les fue revelado, pero a nosotros fue revelado a través de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Que Dios es un Dios trino. Y los tres son omniscientes, omnipotentes, omnipresentes. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo todo lo conoce? Porque es omnisciente. Y el Espíritu Santo puede estar en esta iglesia, y en la iglesia de la esquina, y en la iglesia de allá, y en todos los lugares al mismo tiempo, porque es omnipresente. ¿Y hay algo que el Espíritu Santo no puede hacer? No, es omnipotente. Y esas tres características, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Como cuando Jesús dice, y yo estaré con vosotros hasta los últimos tiempos, hasta los últimos de la tierra, ¿cierto? Para dar esa promesa, Cristo tiene que conocer lo último de la tierra, tiene que conocer toda la historia, por lo tanto tiene que ser omnisciente. Debe poder estar con cada uno de los discípulos en todos los lugares, por lo tanto Cristo es omnipresente. Y debe tener el poder para que esa promesa se cumpla, por lo tanto es omnipotente. Cristo es Dios. Él no puede llegar a hacer una declaración así. Que yo le diga, yo voy a bendecir a todas las generaciones que vienen más adelante. Un simple mortal. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Dios. Que el Señor nos bendiga. Operó en la creación. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo da vida al hombre y mantiene la vida en la tierra? El Espíritu Santo es el que mantiene la vida en la tierra. Si alguien por favor puede leer el Salmo 104, verso 29 y verso 30. Es el Espíritu Santo el que mantiene la vida en la tierra. El Espíritu Santo mantiene la vida en la tierra. Salmo 104, verso 29 y 30. Mi hermano, te lo bendiga. Esconde tu rostro, se turba, mentira será y vuelve al polvo. Envía tu espíritu, son creados y renueva la paz de la tierra. Amén. ¿Saben lo que está hablando el Señor en este salmo? Está hablando de la creación, está hablando de los animales, está hablando de la naturaleza. Y es lo que les dice. Dice, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, el soplo. ¿Cierto? El soplo. Dejan de ser. Nos quita el espíritu y todo muere. Porque es el Espíritu de Dios el que mantiene la vida. Y vuelven al polvo. Los hombres, los animales. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. ¿Ves que el Espíritu de Dios es el que mantiene la vida en la tierra? Amén. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Inspiró las Escrituras. Hechos 1:16, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:19 al 21. El Espíritu Santo, mire, vamos leyendo. Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo da palabra a los predicadores, da palabra a los enseñadores, da palabra a los profesores, da palabra al evangelista en la calle. Es el Espíritu Santo. Miren, 5:32 voy a leer de Hechos. Y nosotros somos testigos tuyos. Y estas cosas, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Lo que nos permite ser testigos es el Espíritu Santo. Lo está diciendo aquí el apóstol Pedro. 9:31 voy a leer ahora de Hechos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece la iglesia? El Espíritu Santo. No es un hermano, o un pastor, o un bonito coro, o un tremendo grupo de jóvenes, o de señoritas, o una preparada clase de niñitos. No, es el Espíritu Santo. No es la organización, no es el dinero, no es un tremendo equipo de música, no es un tremendo coro, no es los mejores instrumentos. Es el Espíritu Santo el que fortalece a la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Hechos 10:19. Vamos viendo cierto pasaje así como saltadito de la historia de la iglesia. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y así hay varios pasajes donde el Espíritu les habla. De repente nosotros livianamente, Señor me libre, decimos: al que puso mi pastor, al que puso de oficial, al que puso de predicador, al que viene de jefe. ¿Quién pone? El Espíritu Santo. Dice: no, mi pastor cambió los oficiales. No, mi hermano, no se engañe. No se engañe por lo aparente. Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. Vamos más adelante, a Hechos 13. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. No sé si lo consideraban profeta o maestro, ¿ya? Pero lo considera dentro del grupo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo es cuando manda a los misioneros. Alguien a lo mejor livianamente dice: que se fue de pastor, el Señor lo libre. O el que tomaron de pastor para abrir una obra aquí, una obra allá, tomar el templo acá, una iglesia acá, livianamente, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero ¿por qué yo no lo veo? ¿Por qué yo no me doy cuenta? ¿Por qué yo soy todavía carnal y veo carnalmente las cosas? Porque el que no es del Espíritu no puede discernir las cosas del Espíritu. Porque hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios hay que nacer al Espíritu. Y esto, aunque a usted no le parezca, aunque le parezca todo muy material, todo muy físico, todo muy palpable, es espiritual. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. No estamos en la iglesia.